¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N, un programa, como siempre le digo, especial esta noche, para analizar lo que van a ser las muchísimas ideas que vamos a estar debatiendo y porque es un momento, creo yo, liminar, es un momento clave para tratar de pensar o en todo caso repensar esta Argentina que cada día nos sorprende, sobre todo a veces por quizás la inacción, ¿no? En muchos aspectos lo digo y seguramente ustedes a lo largo del programa van a consensuar con nosotros en que quizás hay algo, un poco de todo esto. Quiero empezar el programa diciéndole que en el contexto en el cual nos movemos hay muchos elementos y muchos son susceptibles de análisis, pero la realidad es que cuando uno recién los pone uno al lado del otro, cuando conforma lo que es un escenario, recién allí es que aparecen las preguntas, esa herramienta tan importante para pensar la actualidad, y aparecen en toda su dimensión, ¿no? Una vez que elaboramos ese cuadro de situación, una vez que tenemos esa composición de lugar, es cuando realmente las preguntas, bueno, creo que pueden de alguna manera hacer su trabajo. Y esta noche hay un poco de eso. Mire, hay dos secuencias que a mí me parecen importantísimas y que han ganado tenor, que han ganado profundidad en las últimas horas en la República Argentina. La primera de las secuencias arranca hace algunos días nada más, pero en realidad data de algunas semanas. Yo lo venía comentando justamente en este programa, a partir de lo que era, por un lado, el grado de discrecionalidad que el Fondo Monetario y el gobierno argentino consensuaron en una especie de acuerdo, un acuerdo que fue aprobado por ambas cámaras en el Congreso. Una vez que uno tenía ese elemento de la discrecionalidad, ¿qué significa esto? Bueno, que mucho de lo que consensuaron en rigor prácticamente venció. ¿Por qué? Bueno, porque los datos que están en ese acuerdo de alguna forma ya no se adaptan a la realidad, porque las dinámicas que empiezan a operar en el precio de la energía, en el precio de las materias primas tampoco tiene una correlación directa con lo que se pactó con el Fondo Monetario. Bueno, una vez que eso quedó, vamos a decir, viejo en términos del acuerdo, uno ahí podía llegar a pensar que quizás el Fondo Monetario iba a llegar a la Argentina en esa especie de revisión anticipada que había trazado con nuestro país para cambiar las metas que había fijado. Es decir, darle a la Argentina la oportunidad de volver a renegociar el acuerdo con metas distintas, quizás digamos, no tan exigentes con el gobierno argentino. Pero allí salió el Fondo Monetario a decir, miren, la verdad, las metas están y van a quedar, lo único que vamos a hacer es repactar las políticas para llegar y conseguir esas metas. Y entonces la gran pregunta que nos hacíamos en este programa hace ya varias semanas es, bueno, ¿cuáles van a ser esas políticas? Si el gobierno argentino había consensuado con el fondo, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, un recorte en los subsidios de la energía, y eso no se va a dar, ¿cómo va a ser el Fondo Monetario y el gobierno argentino para llegar a esa meta de reducción del déficit fiscal sin aplicar un ajuste en lo que son los subsidios a la energía? Bueno, claramente eso nos llevaba directamente a tratar de investigar, bueno, qué es lo que ve el Fondo Monetario de la Argentina, donde puede llegar a ser un ajuste, ¿no? Y en ese contexto, en ese marco, en esa secuencia que le estoy contando, aparece el día lunes la presentación en sociedad, llamémoslo así, del proyecto que busca la creación de un fondo especial para pagarle al Fondo Monetario Internacional, constituido de ¿qué? Bueno, del aporte de los tributos que le deben al fisco y que no fueron de alguna manera sufragados en su momento, de todos los activos, de todos los bienes que están constituidos en el exterior y que no han sido declarados al fisco en la Argentina, ¿no? Este fondo especial que esta semana va a dar unos pasos más y que va a empezar a ser discutido en el ámbito del Congreso de la Nación. Bueno, yo proponía hace algunos días que interviene precisamente allí. Es parte de esa discusión. ¿Por qué? Bueno, porque si viene el Fondo Monetario a la Argentina y va a venir dentro de algunos días nada más, porque va a ser en el mes de mayo, y le va a proponer a la Argentina cumplir con las metas, bueno, allí en el medio uno podría decir, bueno, hay un proyecto de discusión en el Congreso que le va a aportar fondos a la Argentina para hacer ese repago, razón por la cual no hay tanta urgencia ni emergencia para aplicar el ajuste de inmediato, ¿no? Es decir, forma parte de lo que uno podría considerar que es una especie de pulseada. Al mismo tiempo, sin solución de continuidad, hace apenas algunas horas nada más, la vicepresidenta dijo, bueno, le envié un regalo al presidente de la Nación. El regalo es un libro del sociólogo Juan Carlos Torre, que participó del gabinete en una
en una especie de gestión en las sombras, porque era más un observador que una persona que tomaba definiciones de carácter político, en el gabinete que lo acompañó a Raúl Alfonsín desde 1983 a 1989. Y de todo ese derrotero, ¿no? Y entonces está claro que ese elemento también nos viene quizás a dar una imagen un poquitito más completa de qué es lo que se está discutiendo en la Argentina y quiénes son los que están discutiendo. Y lo que uno tiene en ese libro, que se llama Diario de una temporada en el quinto piso, lo que uno tiene con una, yo diría, de una forma muy explícita, es que hay una secuencia que empieza a notarse en el año 1983 que tiene varios gérmenes de épocas anteriores, y que de alguna manera empiezan a campear a sus anchas y que el propio gobierno de Raúl Alfonsín los ve, ¿no? Elementos como puede ser el despliegue de la inflación, que va creciendo de una forma realmente importante, los empresarios, ¿no?, que venían de una imposición del capital al trabajo enorme en la época de la dictadura, es decir, que habían ganado mucho dinero, pero que así y todo querían ganar aún más, y esa secuencia también está muy bien contada en el libro. Y además, por supuesto, en el medio de todo esto, la negociación permanente con el Fondo Monetario Internacional, que el fondo en aquel momento pedía exactamente lo mismo que ahora, es el mismo Fondo Monetario, y esto también es muy elocuente. Entonces hay un diálogo entre estos elementos que hay que prestar atención, ¿no? Ese diálogo hay que prestarle atención. Ahora, ¿cuál es la otra secuencia que para mí es importante? Bueno, todo lo que pasa en la economía real, todo lo que pasa con su bolsillo, todo lo que acontece cada vez que uno entra a un supermercado o a un almacén y descubre que hay saltos en los precios que no referencian directamente lo que uno podría considerar que es un salto en una cotización internacional de un commodity, sino que tienen estrecha relación con esto que le cuento, con cómo se disputa como un territorio todavía vacante, por ejemplo, poder o no poder comer en la Argentina, ¿no? Y quizás suena bastante grave esto, ¿no? Hay, en todo caso, y en lo que nos tiene que guiar, una especie de ética de las preguntas. Es decir, nosotros tenemos que preguntarnos por esto. Tenemos que preguntarnos por cuál es el costo de vida en la Argentina, por qué es tan caro comer en nuestro país. Y ahí se van a notar una serie de respuestas. Quizás una va a ser la guerra en Ucrania, pero probablemente no sea excluyente y no sea la única. Y no nos sirva esa respuesta para repasar todo lo que ha venido pasando hasta acá en la Argentina. Nos sirve quizás para ver hacia adelante y en todo caso para prevenir, que tampoco se va a poder demasiado. Ojalá que sí, por supuesto. Pero lo que tenemos es eso. Ahora, hay dos datos que para mí llaman muchísimo la atención y si usted los junta, bueno, para terminar, es realmente preocupante. Uno es, a ver, el dato de pobreza, señor director, ahí lo tenemos, esto se conoció esta semana, 37,3%. ¿Bajó la pobreza? Sí. ¿Uno puede aplaudir esta dinámica? Bueno, yo diría que sí, es decir, bajó la pobreza, 1 millón de personas menos es pobre en la Argentina, la fotografía es al segundo semestre del año pasado. Pero está claro que, a ver, ¿qué es lo que pasa con esto? Bueno, lo que pasa es que la fotografía es vieja, primero. Segundo, lo más probable es que la pobreza haya subido en el primer trimestre de este año, producto de que del salto que han dado los precios y no así los salarios, ¿no? A pesar de algunas discusiones que se están viendo y que a mí me parece que de alguna manera son pequeños compartimentos, son compartimentos estancos, donde el gobierno y los ministros hacen su tarea, pero en todo caso no tienen una visión de conjunto y esto también es bastante preocupante. Escúchelo, por ejemplo, al ministro de Trabajo, a Claudio Moroni. Nosotros lo que estamos viendo es que las negociaciones paritarias están funcionando adecuadamente, aún con esta inflación alta. O sea, el tema es que a veces uno mira en la negociación paritaria el número anual y no mira el número, la frecuencia de ajustes o cuál es el ajuste inicial. Claudio, a ver, Moroni lo que dice es, bueno, las paritarias funcionan, bueno, hay que aplaudir que está el mecanismo de las paritarias, a mí me parece que sí, pero está claro que el gobierno no puede hacer caso omiso a lo que viene pasando en la Argentina, no ahora, no este año, no el año pasado, a lo que viene pasando sistemáticamente y donde lo que está más claro es que los salarios en términos reales han perdido 20 puntos, 20% durante el mandato del expresidente Macri, que eso no se recuperó nunca y que ahora el peligro es que sigan perdiendo. Producto de varios factores, entre ellos de la guerra en Ucrania. Claro, cuando uno revisa los datos, vamos a ver, señor director, esto, que son los datos de los salarios, uno ve que, bueno, los salarios subieron 3,8, esto fue en el mes de enero, perdieron contra la inflación por segundo mes consecutivo, después sí hay
un crecimiento, pero sobre todo los salarios a los cuales hace referencia Moroni no son estos, son los del sector formal, el sector privado de la economía, y claro está, no es lo más representativo de nuestro mercado de trabajo. No es lo más representativo. Entonces, si yo le digo a usted que en los últimos días, le voy a dar algunos precios, por ejemplo, no sé, la harina saltó 20%, los lácteos subieron 7% en los últimos días, 19% los huevos, 7% las carnes, 6% las verduras y las bebidas, 4% los aceites, 4% las frutas. Son cifras que en general uno las está viendo en otras partes del mundo de incrementos interanuales, es decir, que si uno compara un año, un mes contra otro mes de un año respectivamente, se encuentra con estos saltos. Pero esto no solamente es mensual, a veces son de 15 días nada más. Es decir, que hay una inflación que está desbocada. Sume a ese dato el crecimiento económico de la Argentina, que fue el año pasado de 10,3%, un salto enorme, por encima de lo que se preveía. Y ese dato también juega, porque claro, uno podría decir, está creciendo la economía, y esto es bastante familiar de algunos ministros del gobierno, que lo que dicen es, viene trepando la economía, viene subiendo, no hay que interrumpir esto, tenemos la expectativa de que esto genere un bienestar para toda la sociedad, pero uno se encuentra con ese dato y después se encuentra inmediatamente con el dato de pobreza, que si bien bajó a fines del año pasado, lo más probable es que en el primer trimestre de este año trepe nuevamente, y estamos hablando entre 17 y 18 millones de personas. Entonces, ¿cuál es la pregunta que hay que hacerse? Primero, si funciona este modelo económico. Segundo, si con crecimiento económico sirve para bajar los niveles de pobreza que necesita la Argentina. Por ahí sirve para bajar niveles de pobreza, pero no de una forma rápida, de una forma contundente y no en la dimensión que lo necesita nuestro país. Este modelo por ahí sirve, lo repito. De hecho, otro de los interrogantes que la verdad que carcome y mucho y que duele es ¿cómo hace la Argentina para tener semejante nivel de pobreza y tener un desempleo de 7%? Entonces hay algo más que está fallando. ¿Qué está fallando? Bueno, que alguien que consigue trabajo, no puede hacer frente a una canasta básica, y entonces hay otros mecanismos y ya quizás la falla no es tan económica, quizás es un poco más política. Y entonces acá la pregunta es, bueno, ¿cuáles son las salidas? ¿O hay una sola? Algo de esto decía el ministro del Interior, Guado de Pedro, cuando planteaba que hay discusiones adentro del gobierno nacional en torno a este tema. A ver, lo escuchamos. Como el Fondo Monetario generó una discusión dentro del frente de todos, esta es otra de las discusiones que se vienen dando, donde no hay coincidencias, ¿no? Nosotros vemos ese segmento de la sociedad con mucha preocupación y entendemos que hay que encontrar una forma para garantizarles que los salarios siempre le ganen a la inflación, ya sea con políticas activas en función del salario o con políticas mucho más contundentes en la cadena de valor. Bueno, está planteado, ¿no? Daría la sensación de que hay varias herramientas para utilizar, de que hay varias formas de encarar esto, de que el gobierno incluso está proponiendo una, cuando digo el gobierno digo la Casa Rosada, porque evidentemente hay un sector del oficialismo que piensa que de otra forma se puede salir de esta situación. Pero la Casa Rosada lo que propone es justamente lo que estuvimos viendo la semana pasada, una reunión entre la CGT, quienes conducen la Unión Industrial Argentina, la COPAL, por ejemplo, una reunión entre empresarios y sindicatos también, la idea de que en una mesa, en una especie de concertación, donde todos estén allí de alguna forma dispuestos a ceder un poco, uno puede obtener algún tipo de resultado. Lo que pasa es que el tiempo corre, la emergencia es realmente ostensible y a todas luces esto, quizás uno podría decir, ya se quiso poner en marcha, ya se probó de esta manera en los últimos meses. La pregunta es si esta vez quizás termine funcionando. 2 o 3 preguntas le dejo nada más antes de ir a la mesa. La primera, ¿cómo va a ser la Argentina en este contexto para negociar con el Fondo Monetario Internacional y al mismo tiempo tratar de bajar la inflación y mejorar el poder adquisitivo de los salarios?
¿no? Suena complicado porque lo que quiere el fondo no es lo que busca el gobierno y a su vez lo que busca el gobierno no es lo que busca todo el gobierno, ¿no? Entonces, daría la sensación de que el escenario que se nos viene encima es bastante complejo y daría también una idea bastante acabada de que la decisión hay que tomarla ahora y de una forma realmente contundente, ¿no? Digo yo, tomar una definición de política económica en este sentido. Por otro lado, le mencionaba recién la idea de la concertación, digo, ¿funcionará o no? ¿Y concertación a qué? ¿Cuál es el consenso sobre el cual hay que avanzar? Y por último, y en especial, bueno, ¿cuáles son las herramientas, vamos a estar hablando de este tema, con las que cuenta el gobierno nacional, sobre todo para ponerle un freno a la escalada de precios y también al mismo tiempo para ponerle un piso más alto rápidamente a los salarios en la República Argentina? Hay, creo yo, ideas que están ahí dando vuelta y que son importantes, y hay herramientas para ponerlas en marcha. Y creo que hay voluntad política también. Con lo cual, bueno, esperemos que el escenario que se nos viene encima por lo menos no le pegue a aquellos que siempre terminan poniendo la otra mejilla, ¿no? A aquellos que son los que terminan pagando lo que es un escenario realmente muy, muy complejo. Acompáñeme, señor director, me voy a la mesa. Pero buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Las y los caníbales. Te escuché que hablabas ahí y decía, pero ¿cómo vinimos esta noche? Sí. ¿Qué pasó? No, nada, creo que una noticia muy importante es bueno, yo ya más o menos el tema de los peritajes con respecto al tema de cuadernos, sabía cuál era el destino final de que esto iba a terminar, pero bueno, ahora apareció un peritaje que es muy significativo, hay una denuncia penal en trámite, y lo que es más grave es que ha quedado, digamos, más o menos demostrado, ha quedado demostrado que Centeno, que seguramente para el doctor Bertuzzi debe ser un cuentapropista, ¿no? Hablamos de la causa de los cuadernos, de la causa de los cuadernos, labró una cantidad de cuadernos en una operación de inteligencia apoyado por el Diario de la Nación y el periodista Cabot, obviamente por el sistema judicial de la República Argentina, que no se tomó el trabajo de verificar por lo menos si esos cuadernos tenían alguna similitud con los trazos de Centeno. Y ahora nos encontramos que, por ejemplo, un empresario como Ferreira, por decir a alguien que sé positivamente, lo tallaron con liquid paper y colocaron el nombre de él arriba y se chupó unos cuantos años en cana. Yo te tendría que repreguntar eso, porque la verdad que eso que dicho al pasar es algo... No, es que en la Argentina la palabra escándalo ha quedado digamos, me daba no sé qué decirla. Sí, escándalo no, ha quedado de alguna manera desvirtuada. Porque viste que cuando uno utiliza mucho las palabras y constantemente nos encontramos un escándalo en otro, finalmente las palabras pierden la virtualidad, ¿no? Nietzsche decía que menos mal que tenemos arte para soportar la verdad. Bueno, en este caso particular, menos mal que tenemos algo como para poder... han destrozado vidas, gente presa. Yo defiendo a Oscar Tomás en esa causa. Y Oscar Tomás estuvo preso 6 meses en la cárcel, y lo único que pudieron ponerle es que no encontraban que no hay cohecho en el hecho de él, sino simplemente como integrante de una asociación ilícita a un hombre que fue el que puso en valor y terminó Yacyretá. O sea, lo que hicieron estas personas no tiene nombre. Bueno, después vamos a hablar de eso. Después vamos a hablar, el doctor José Manuel Ubeira. Natalia Salvo, buenas noches. ¿Cómo le va, doctora? Buenas noches, Julián, ¿cómo estás? ¿Qué dice? Pensaba en que la derecha es una agenda, tanto en términos jurídicos como económicos, y escuchaba las evaluaciones que hacías respecto de lo que dijo el ministro de Trabajo, y digo, con una proyección inflacionaria de más del 50%, la pretensión con un salario caído del 20% de la paritaria en un 40%, me parece que es justamente la rueda del hámster. El salario va a seguir perdiendo, pero hay otra cosa más para reivindicar la negociación colectiva. Sí. La negociación colectiva es una forma de distribuir riquezas en el marco de las relaciones productivas y colectivas de trabajo. Pero tampoco se puede evaluar con un compartimento estanco. Puede funcionar maravillosamente, pero si por el otro lado tenés un conglomerado económico que en distintos productos básicos de la canasta sigue remarcando precios, ese mecanismo es insuficiente si no actúa el Estado. Úrsula Vargas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Un poco harta. Digo. Bien, es bueno porque creo que acaso hay un club, ¿no? No, de verdad, digo, un poco harta el tema es una combinación, ¿no? Primero
te escuchaba atentamente y recordé, le escuché la entrevista al ministro de Trabajo Moroni. Yo no lo podía creer lo que estaba diciendo. Una Recordé entrevista que hizo Roberto Navarro, ¿no? Sí, Sí, exactamente. Y la verdad que lo primero que pensé fueron las palabras de Cristina Fernández de Kirchner, de funcionarios que no funcionan, con gente que hoy trabajando es pobre y no puede llevar la comida a la mesa. Escuchar al ministro que te tiene que representar, decir, no voy a hacer nada porque la verdad es que el salario todavía le gana a la inflación. Digo, es una desesperación escuchar a un ministro que te diga eso. Yo pensé que, de verdad, creí que le iban a pedir la renuncia después de sus dichos, pero bueno, pasa y después al ratito, de nuevo, vamos a sentarnos a hablar, vamos a ver si hay un consenso, a ver si nos ponemos de acuerdo, con lo cual yo creo que no hay mucha voluntad política, no coincido en eso, en terminar con ciertos funcionarios que evidentemente están ahí. Digo, Feletti es nuestro héroe en esto, pero no puede él solo. Y la verdad que me sentí muy desesperada por gente que conozco y las que no, de escuchar a un ministro que te tiene que defender, que diga que hoy el salario le gana a la inflación, cuando hay muchísimos trabajadoras y trabajadores que no tienen un solo trabajo, tienen dos y aún así no pueden comer las 4 comidas de todos los días. A mí me ha servido, obviamente, en un gobierno nacional y popular, el ministro de Trabajo tendría que ser alguien contemplativo de la situación social, uno entiende. Ahora, también creo que es el rol de los sindicatos, ¿no? Plantarse en la mesa y decir, miren, la verdad que con esta negociación no llegamos porque la misma dinámica nos va siempre superando. Sí, y además hablan de salarios en blanco, cuando casi la mitad de la población ¿no? es monotributista. Una cosita, para hacer un paralelismo, porque Cristina hablaba justamente de este libro, la situación económica y las discusiones palaciegas existentes en los 80. Hay algo que es muy similar y que tiene que ver con el reformismo, digámoslo así, o el posibilismo. Sí, el libro está lleno de reformismo, digamos. Lo que uno nota es eso. La dictadura militar, o sea, después de la dictadura militar, la ley de negociaciones o de procedimiento de negociación colectiva y de asociaciones sindicales recién se repuso en 1988. Eso es un dato también de color. Pedro Peretti, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, lo que no funciona para mí es el modelo. La Argentina debe cambiar su modelo de producción de alimentos, es inexorable. Y siguen dando vueltas sobre el mismo modelo, juntarse con la COPAL, con la CGT y a dialogar. Y evidentemente eso ya no funciona y no va a volver a funcionar. Acá hay un nivel de concentración monopólica en los alimentos que es altísimo. Sí. Y además, agregarle un dato que pasó bastante desapercibido, que es el siguiente. Nosotros crecimos en el 2021 crecimos al 10.7. Bajamos la desocupación a 7 puntos. Pusimos el puerto de Rosario con récord de exportaciones, el segundo puerto a nivel mundial. Y fuimos la tercera aduana de exportación de materias primas, 99.700.000 toneladas, récord. Quiere decir que este modelo, basado en la exportación, con bajo salario, no soluciona el problema del pueblo argentino. Acá lo que necesitamos es un modelo que no cuide solo a las empresas, que también cuide a la familia y a las personas, porque evidentemente acá hay un problema central. El otro tema, hay una gran confusión en el gobierno y en una parte de la sociedad, como que el diálogo lo soluciona todo. Y el diálogo es un instrumento de la política, no es un fin en sí mismo. No puede faltar el diálogo para mí, ¿no? Tiene que estar siempre. A ver, pero el diálogo no te va a solucionar nada. Vos podés dialogar con Pagani hasta que se le crezcan las barbas al suelo, que no te va a bajar, no va a poner pérdida en el balance de Arco. Bueno, pero uno llama diálogo a una negociación. Acá el tema central es que todas las situaciones de bonanzas y de mejora en el pueblo argentino se parieron con la lucha, no con el diálogo. Eso es inexorable. Es la historia. De la ley Sáenz Peña para acá, todo fue parte de la lucha. El diálogo es un instrumento, como el consenso, que tampoco es obligatorio. ¿Por qué tiene que haber obligatorio el consenso? ¿A dónde está escrito eso? Que es obligatorio que vos te pongas de acuerdo con los tipos que piensan distinto que vos. Pedro, a ver, no quiero discutir con vos, pero... Bueno, pero discutamos, hemos venido para eso. El consenso tiene que estar, creo yo, es como una especie de primer puerto. Digamos. Vos decir, vamos a tratar de llegar a un consenso. Si no está el consenso, bueno, ahí pero hace 2 años que estamos tratando de consensuar algo. A ver, no sé si el gobierno lo ve de la misma manera. Tomemos la pala de Ubeira. ¿Y qué consenso podemos tener con Milei y Espera? A ver. Ya está en el estudio Amado Vudú, ya está Artemio López. Lo que quiero es que todos veamos el siguiente informe. A ver.
de un periodo largo en donde la pobreza venía aumentando, la pobreza empieza a bajar. No hay un dato para celebrar con la pobreza hasta que no lleguemos a que no haya un argentino o una argentina pobre, y no es una manera de decir, digamos, por lo menos a que no haya una cifra razonable, si vos me querés decir, de bueno, es ese núcleo de pobreza estructural que vamos a tardar muchos más años. ¿Cuál sería el número que dejaría conforme Alberto Fernández al final de su mandato? No sé si hay un número que te deje conforme. Yo lo que te digo es que he trabajado en temas sociales toda mi vida, y vos sabés que cuando se llega a determinada pobreza, hay un núcleo de pobreza estructural más difícil 20, 25. de sostener, digamos. No, muchísimo menos. No, te estoy hablando de lo que es la pobreza estructural, que no podés desarmar porque por cuestiones hasta de vivienda. Bueno, esa pobreza estructural no la pudo desarmar ni Cristina. Claramente marca la gravedad de la situación argentina. Bajó un poco la pobreza respecto de la medición anterior, porque hubo mucha inyección de dinero en el último, esto está midiendo el último semestre del año pasado, Claro. Más actividad económica, más empleo, y como se decía, se desaceleró el tema del aumento de los alimentos. No es lo que está pasando ahora. Enero, febrero y marzo han sido meses muy fuertes en la suba de alimentos. Está claro que tenemos varios problemas, pero el principal es la inflación. Es altísimo. Altísimo. Es altísimo, digamos. O sea, de todas maneras, lo que te digo es la cifra de hoy, que es altísima y que no es para celebrar, sí indica que estamos en el camino correcto, sí indica que es 1 millón menos de pobres. Sentarnos a una mesa, contarnos qué nos pasa, hagamos una suerte de terapia de grupo y encontremos una solución en conjunto dialogada. Démosle una oportunidad al diálogo. Sin políticas de Estado, sin acuerdos amplios, la Argentina no tiene futuro. Si seguimos en la idea de la Argentina dividida, fracturada y peleada, vamos a avanzar y retroceder sistemáticamente. Tenemos una inflación que son 30 y pico, 40 puntos de inflación, son responsabilidad nuestra. La Argentina tiene esta inflación hace ya 15 años. Está claro que la inflación es el principal problema de la Argentina y que tenemos que discutir cualquier propuesta que se plantee terminar con la inflación en la Argentina. En ese escenario, a mí me parece que hay propuestas mejores. Yo estoy, de hecho, trabajando en un proyecto de reforma monetaria para la Argentina, que implica toda una reforma de la Carta Orgánica para asemejarse a la independencia que tiene Chile, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, permitir que de alguna manera se termine la inflación en Argentina. Esto es un blanqueo encubierto. Esto se llama la ley Daniel Muñoz. Pero yo pensé que Lustó tenía un poquito de mayor altura para la discusión. Si vamos a la chicana, yo puedo decir que en realidad podría llamarse la ley Gianfranco Macri. El hermano del presidente blanqueó 37 millones de dólares. Y esto también es para generar un consenso social. Hasta acá está perfecto. Concretamente, técnicamente, yo lo analizo como un blanqueo y me parece extraordinario. No es un blanqueo. Porque les da la posibilidad de, pagando, incorporarse. Es un mecanismo para hacer una recuperación rápida, pero el objetivo aquí no es el blanqueo. Bueno, son muchos los elementos para la discusión. Amado Vudú, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hablábamos de precios, hablábamos un poco de lo que pareciera ser una dinámica que yo iba a proponer al aire. ¿Podría no resolverse en el corto plazo? Es decir, ¿podríamos quedar atrapados en esa especie de túnel, viste cómo se dice, del túnel del tiempo? ¿Podemos quedar atrapados en esta dinámica donde la Argentina crece, el desempleo es bajo, pero la pobreza sigue alta y donde el poder adquisitivo no recupera? Mira, se habla tanto del consenso y es una palabra que empieza a tener la necesidad de que le busquemos su sentido semántico, ¿no? Yo creo que por consenso lo que se pone es la negación de la política. Sí. Porque, en definitiva, la sociedad está constituida de conflictos. Sí. Y si no, miremos lo que está pasando. Argentina crece un 10% y, sin embargo, las grandes mayorías no logran participar de ese crecimiento. Hay un endeudamiento y es probable que las mayorías, por este camino, lo terminen pagando. Sí. Entonces, hay que entender que la sociedad está constituida de conflictos y no hay que esconderlos, hay que ponerlos arriba de la mesa para poder resolverlos. Y el tema de los precios tiene que ver con esto, tiene que ver con los oligopolios y tiene que ver con la macroeconomía orientada a suponer que hay una situación en la cual no hace falta resolver conflictos. Porque si no, consenso termina siendo que hay que hacerle caso a los que más tienen. Como en el tema de la deuda. ¿Qué es confianza cuando te hablan de los mercados? Y que hagas lo que quiere el acreedor. Entonces, un país necesita otro tipo de definiciones políticas. Y a partir de eso podemos entender el funcionamiento de toda la economía. La verdad es que hace 2 años venimos diciendo que hace falta un shock distributivo. Y en la circunstancia actual, donde ha habido crecimiento, eso se nota mucho más.
Argentina no tiene posibilidad de tener un crecimiento sostenido y sustentable si no es a partir de su mercado interno. Si no, va a ser un país donde cada vez son menos los que están conformes consensualmente con lo que sucede y las grandes mayorías tienen que estar mirando desde afuera la solución. Y la discusión sobre la inflación es importante, pero más importante y muy pegadita es discutir sobre los ingresos del conjunto de la población. Artemio. No, estoy totalmente de acuerdo. Acá hay un problema de precios y un problema de ingresos. Imagínense que Argentina creció 10 puntos y la pobreza bajó 3. ¿Qué va a pasar cuando crezca 4? O sea, nos vamos a estancar en un nivel de pobreza absolutamente inelástico. Acá hay que modificar el patrón distributivo. No puede ser que la gente esté con los salarios que existen. Hoy leía sobre la canasta básica alimentaria. Para el trimestre que analizamos 37 puntos de pobreza. La gente tiene un ingreso medio de 47.000 pesos, los hogares bajo la línea de pobreza, y la canasta está en 75.000. Pero eso no es nada. Los trabajadores formales privados hoy tienen un salario promedio de 107.000 pesos. Por eso cuando dice, el salario le ganó por 2 puntos a la inflación en el 2021. Sí, bueno, pero la dispersión salarial en Argentina... ¿Qué salario? Es tremendo. ¿Qué salario le ganó? El 50% de la masa salarial la toma el 20% que más gana. Pero ¿cómo es el mercado de empleo en la Argentina, digamos? Hay una parte muy que es informal. ¿Cómo bajó el desempleo? Fundamentalmente cuenta propia, cuenta propismo social y trabajo informal. O sea hay gente que como no busca, porque ya consiguió de alguna manera con esos formatos que vos decís, queda fuera del cálculo. Exactamente. No. Es que además los empleos están muy mal remunerados. Por eso que tenemos crecimientos importantísimos y sin embargo bajas que no lo reflejan. Vuelvo a insistir, si Argentina crece 10 puntos y baja 3 puntos la pobreza, ¿qué va a pasar cuando entremos en un régimen de crecimiento de 4 o 5 puntos, que es lo que se estipula para este año? Nos vamos a establecer en un piso de 40 puntos de pobreza, porque acá todo el mundo habla de los precios, y habla de Feletti, los planes... ¿Y los ingresos? Bueno, Feletti dijo, yo no hago milagros, ¿no? Ya es como que es un... No, dice, bueno, pero para le agradecemos a Feletti, digamos. Lo que estaba queriendo señalar Feletti ahí es que él puede ocuparse de cuestiones microeconómicas, pero se dan en un contexto macroeconómico, de altísima concentración, donde el Estado recauda sobre todo a través de impuestos al consumo. Y ojo, porque ahora va a venir la discusión, hay que bajarle el IVA a tal sector... Y eso va a ser otra trampa, como pasó cuando le bajaron el IVA a los alimentos. Con la baña bajó. Cuando le bajan el IVA a un sector, lo que termina pasando es que de esa diferencia se apropian productores y cadena de distribución. Y no van a carne una baja paga el 10.5, Amado. En los precios. Entonces, ojo con estas cuestiones de debilitar al Estado por distintos flancos. Pedro. La carne paga 10.5, reafirmando lo que dice Amado. Y se la bajó y, sin embargo, fíjate con precio bajo. O sea, paga la mitad del IVA que se paga en otros productos. Yo creo que acá el tema central es que el gobierno tiene que tomar una política con el tema precio muy importante. ¿Pero es económico o es político? No. ¿Y es precios o es salarios? No hay cuestión, las dos cosas. No hay cuestión económica que no sea política. Ahora, yo te digo una cosa. No, pero Amado, está es bien. Mentira que hay cuestiones técnicas por fuera. No, pero a ver, hay un ministro. El ministro llega... Bueno, ¿quién es un ministro de deuda? Un ministro que nunca hay un ministro de Economía. No, es ministro de Economía. Vos lo dijiste hace 2 domingos atrás, una declaración del ministro de Economía hablando de la inflación y del precio de la alimentación. Esta semana tenemos una. ¿Sí? Creo que sí. Lo hizo para inventarte la plana a vos. No, en serio. Ahora, yo digo, el gobierno tiene que tomar... A ver, hay un detalle. Hace 6 años que está sancionada la ley 27.118 de promoción de la agricultura, de reparación histórica de la agricultura familiar, para tratar de empoderar a los agricultores familiares y llegar a que el alimento esté ahí cerquita de donde se produce y todo. Está sin reglamentar. Pero Pedro, hace 3 años que estamos en el gobierno. Eso que vos marcás está perfecto. Pero digo, la verdad es que en algún punto las empresas están en todos lados, funcionan en todos los países. Solamente acá se quieren quedar con la cuota más importante del mercado. No, acá se lo permite el Estado. La tasa de ganancia acá es más grande la tasa de ganancia acá que en otros países. Hace poco se publicó un libro sobre la situación de los bancos en América. Y se llama La banca visible. Y ahí están las tasas de ganancia, porque en Latinoamérica están instalados los bancos europeos. La banca local fue prácticamente diezmada. Y por ejemplo, el Santander o el BBVA, en pandemia, sufrieron pérdidas en Europa, compensadas por las ganancias que tuvieron en Latinoamérica.
Entonces, claro que sí, que acá los estados son más débiles y protegen menos a los ciudadanos y a las ciudadanas. Lo que pasa es que, bueno, a ver, uno es cierto... Pero estos son datos concretos. No, está bien, digamos, pero a ver, la expectativa... Yo de vuelta, digamos, traigo de vuelta la pregunta. ¿Es económico? ¿Es político? Si es político... Es esencialmente político. Bueno, si es esencialmente político, ¿de qué índole? ¿Cuáles son las herramientas que tiene que tomar el gobierno? ¿Estamos hablando de qué? ¿De qué es una medida de carácter económico? Capacidad de asumir el conflicto como parte de la administración política de un país tan desigual. Asumir que el conflicto es inevitable y es estructural. Que la polarización famosa no es producto de ningún temperamento, es producto de que efectivamente acá hay dos modelos en pugna porque uno quiere excluir a 20 millones de argentinos. Eso hay que asumirlo como algo estructural que no se puede resolver con buenos modos. La gente no se entiende hablando en torno a una mesa. Ojalá fuera así, pero acá no pasa. Tenemos pruebas fehacientes, ¿no? Ni acá ni en el mundo. El neoliberalismo desembarcó a sangre y fuego. 180 puntos de inflación promedio anual con salario congelado. Sí, es curioso, ¿no? Porque cuando está el neoliberalismo en el poder no está preguntando y haciendo consenso y sentémonos a una mesa, agarra la chequera de DNU, pone jueces a dedo. Digo, hacen lo que se les canta y cuando viene un gobierno nacional y popular andamos pidiendo permiso para absolutamente todo. La pelea hay que darla. Yo creo que a lo mejor... algunas se ganarán y otras se perderán, pero me parece que la imagen que le va a dar el gobierno a quienes los hemos votado es de lucha, es de tratar de mejorar la situación de todas las argentinas y argentinos y que me parece que es lo que no se ve. No hay ni siquiera decir, incluso luchando y que nos vaya mal. Pero bueno, ahí el pueblo también se mueve, ahí también el pueblo acompaña cuando ve que a quienes votaron se están moviendo para darles una vida mejor. Y no está sucediendo. Se termina todo en una mesa tratando de hablar, como dice un compañero, con diálogo y coso, que es más coso que diálogo. Sí, Rinconet, al que le mandamos un beso, y no pasa absolutamente nada. Anunciamos una guerra contra la inflación, ¿qué es? Vamos a sentarnos a hablar. Y Julián, hay algo. La vicepresidenta había dicho el año pasado la necesidad de alinear salarios, tarifas, incluso jubilaciones y precios. Justamente, es un axioma de fácil entendimiento. Ahora, para eso necesariamente hay que tocar intereses que en nuestro país, con sectores monopólicos, sobre todo que hay de bienes fundamentales, va a hacer tronar. Entonces, yo creo que el vaciamiento del conflicto de la política tiene que ver un poco con esto también, que el diálogo es un instrumento, es metódico, como decía Pedro, pero para llegar a un determinado resultado, que necesariamente para vos representar los intereses de las mayorías que están cada vez más expulsadas, vas a tener que tocar y vas a saber que el poder va a tener sus distintos dispositivos en los poderes del Estado. Lo tuvo en el Poder Judicial, hicieron carne de eso en el macrismo, haciendo un sistema estructural de espionaje, porque volvemos a recordar, Centeno, los cuadernos, era justamente para denostar las representaciones políticas y sociales de mayorías. Entonces, ahora están surgiendo esos escándalos de empresarios, incluso nacionales, no estamos hablando solamente de dirigentes gremiales, que apostaba a un modelo inclusivo industrialista de país. Entonces, parece que hay que atar todos los cabos para poder entender la situación. José. Sí, yo siempre lo digo, creo que acá en varias oportunidades lo señalé. En verdad, los sistemas democráticos y republicanos, aún la fundación del sistema liberal y democrático republicano, como es el caso de Estados Unidos en 1776, cuando uno lee los padres fundadores de los Estados Unidos, hablan de que el sistema republicano y democrático y presidencialista es un sistema sumamente severo, donde la concentración del poder está específicamente en aquellos que han sido elegidos para ser representados. Entonces, digo, ¿qué es lo que querían los padres fundadores? Y los padres fundadores de Estados Unidos, que fue lo que, porque no estoy hablando ni de Mao en China, ni estoy hablando de Lenin en la Unión Soviética, ¿no? Unidos, claro. Estamos hablando, digo, para estarnos siempre en el terreno de que, digamos, nos entendamos todos. Pero es una violencia. O sea, todo el sistema está basado en que la institucionalidad está por encima de cualquier hombre y que el presidente de la República toma determinado tipo de decisiones y cuando eso no se respeta es a sangre y fuego. Entonces, digo, Kennedy cuando quiso implementar la ley con respecto al tema de las escuelas y el tema del racismo, mandó a la Guardia Nacional para que entraran en el estado de Alabama y acompañaran a los alumnos negros para que pudieran concurrir a clases. O sea, no es que fue y se sentó en una mesa y dijo, bueno, somos todos hermanos, nos queremos todos, a ver, ¿qué te parece a vos?
si los negros en vez de venir todos los días vienen 2, 3 veces, y bueno, estudian en casa. No, mandaron la Guardia Nacional. Sí. O sea, digo, vos cuando, bueno, las decisiones de Rubel tomadas después del desastre del 30, dentro de los Estados Unidos fueron pero durísimas y una enorme violencia. El tema del antitrust, el tema de los monopolios y cantidad de la cosas. banca. La banca. O sea, ahí se separaron los bancos de inversión de los bancos comerciales, cosa que hasta Reagan no cambió. Pero esto es lo que quiero decir, la creación de los bancos centrales es de los conservadores. Y no me canso de decir que la Junta Nacional de Carnes y de Granos son de los conservadores. Juntos se crearon. Entonces yo lo que no puedo entender, mucho más allá digamos, de los trebejos de los detalles técnicos de la economía, que no es mi métier y no me voy a opinar de eso, lo que me parece que es que en algún momento determinado alguien se tiene que sentar a gobernar. Pedro, y después quiero presentar algo. No, la Junta Nacional, el Banco Central se creó en 1935, lo que eran los gobernadores. Y la Junta Nacional de Grano y la Junta Nacional de Carne en 1932. Y las juntas reguladoras precedieron a eso. ¿Cómo puede ser que nosotros no tengamos junta reguladora por producto de la canasta familiar? De reguladora, no cadena, que es una cosa distinta. La cadena es una cosa, la Junta Reguladora es otra. En la Junta Reguladora el Estado regula. Dicen, miren muchachos, la harina va a costar tanto, el trigo va a costar tanto y hacemos esto. Totalmente. Digo, no hay otra manera de anclar los precios acá que no sea con una Junta Reguladora por producto. Bueno, ¿cuál es la discusión que se da hacia adentro del Frente de Todos? Sé que hay una dinámica también que mira a la oposición política, pero hoy daría la sensación de que la oposición o no tiene ideas para aportar, o en todo caso está esperando su momento, que vamos a ver cuándo es. Que mejor no le puede ir. No, pero digo, está yendo bárbaro. No, pero a ver, claramente digo, no tienen hoy autoridad moral para decir absolutamente nada del tema inflacionario, está clarísimo. Sí, bueno, avisales, porque... No, bueno, porque sí, opinan. No, pero no, a ver, sí está también, creo yo, en marcha una serie de programas económicos, se lo ve a Melconian trabajando. Bueno, dejá. No, bueno. Trabaje más. No, es un poco lo que se entiende. Bueno, si nos metemos en la dinámica del Frente de Todos, lo que pasó hace apenas algunas horas nada más es que la vicepresidenta, en el medio de un discurso, hizo un comentario, una digresión, ¿no? Cumpleaños del presidente, le envió un obsequio, le envió un regalo. ¿Qué? Un libro. Claro, uno pregunta, bueno, ¿qué libro? ¿Qué libro le mandaste? Se llama Diario de una temporada en el quinto piso, lo escribe Juan Carlos Torres, sociólogo, parte del equipo que acompañó a Raúl Alfonsín en su momento, y bueno, el libro la verdad que es una delicia porque está contado como una especie de diario, pero la realidad es que hay que sumar los elementos, yo decía al comienzo del programa, el contexto en el cual de alguna manera fue escrito y también el contexto en el cual lo dijo la vicepresidenta. A ver, lo vemos. Yo les voy a recomendar un libro que se lo recomendé al presidente y que todavía no lo leyó, el presidente acá, Cámara de Diputados, al respecto. Es un libro que se llama Diario de una temporada en el quinto piso. El relato es una crónica histórica, no es una obra literaria, no va a ganar ningún premio Nobel, pero es un libro que relata las experiencias del primer gobierno democrático del 83, del presidente Alfonsín, y los distintos equipos económicos que lo sucedieron. Y lo vas a leer, me dijiste. Bien. Hoy se lo mandé de regalo al presidente para que después la vocera no diga que no le regaló nada el cumpleaños, ¿viste? Porque después ya veo el lunes, miren si será mala la vicepresidenta que ni siquiera le da un regalito al cumpleaños. Así que le mandé el libro, que es muy interesante y de una extraordinaria actualidad. Bueno, yo no sé si ustedes lo leyeron, pero tiene mucho el libro de lo que estamos viendo permanentemente. Artemio. Claro, sí, es un libro en particular. Hay que elegir ese libro para este momento. Pero bueno, no quiero meterme en la discusión. No te quieres meter ahí en el medio. Es una especie de digamos, de ojo con el alfonsinismo tardío, porque ya tuvimos una experiencia y miren cómo terminó. Bien. Pero bueno, de todas maneras, yo sigo insistiendo. El último relevamiento de la consultora Analogías, para no hablar de lo propio, muestra que el gobierno tiene todas las chances de repuntar, pero que el deterioro, que es muy marcado, está en un momento complejo, es producto claramente del deterioro de ingresos de las familias y de la caída salarial. No hay que ser mandrake. No hay otra cosa. Hay que
no hay que convocar, se los puede convocar a lingüistas ni asesores. Acá hay un problema de ingresos severo. Vuelvo a insistir, si con 10 puntos de crecimiento Argentina baja 3 puntos de pobreza, ¿qué nos espera cuando crezcamos 4? No hay manera de perforar ese si no hay otro patrón distributivo. Totalmente. Y eso es lo que la gente pactó en 2019. Y vuelvo a insistir, los que no lo acompañaron en 2021 están dispuestos a volver a darle el voto a condición de que se cumpla el contrato. No es tan difícil. El gobierno tiene todas las posibilidades. Por supuesto, lo que tiene que hacer, lo que señala Amado, bueno, tomar decisiones que obviamente lo van a llevar a niveles de confrontación con sectores que efectivamente tienen una política distinta. La Copal, entre otras, la mesa de enlace. Bueno, hay un montón de sectores que son reacios a que la Argentina tenga un acceso a los bienes básicos alimentarios más o menos aceitado. ¿Les parece bien un país donde el salario promedio esté en 107.000 pesos, formal privado, y la canasta básica de pobreza en 90.000? ¿A vos te parece que es vivible un país así? Pero hay que analizar mucho para saber por qué la gente está insatisfecha. La verdad que no. Bueno, pues nosotros lo analizamos. Bueno, pues pareciera que es complicado. Otra cosa, estar 1 hora y media acá, pero con 2 minutos que hablemos ya queda todo claro. No, pero es que, a ver, si andás por la calle te das cuenta que hay algo que no está bien. Exactamente. Digo, con cualquier persona que converses, digamos, cuando vas al supermercado, digo, no hace falta hacer... Pero hay que tomar medidas. Mirá, lo del fondo lo veníamos hablando desde que empezó el gobierno. Lo del shock distributivo lo veníamos hablando desde que empezó el gobierno. Hoy tenés... En junio se acaba la moratoria previsional, la última. Es indispensable que se ponga en marcha el mecanismo que puso Néstor Kirchner, que pusimos desde ANSES, de inclusión jubilatoria. Las mujeres, hoy, el 80% de las mujeres, no se va a poder jubilar. Y eventualmente va a recibir la PUAN, la prestación que hizo Macri, que le subió de prepo 5 años. O sea, ya no es a los 60 para las mujeres, es a los 65. Esto es en junio. Hay que mandar la ley y sacarla, o hacerlo por reglamentación y sacarlo. Esto ya. El otro tema, las LELIQs. El presidente empezó y tenía identificado con claridad el problema. Que había 2.000 millones de pesos encajados en... 2 billones de pesos encajados en LELIQs. Que en definitiva es un préstamo que le hacen, entre comillas, los bancos comerciales al gobierno, a tasas altísimas. Que es cierto, son la mitad de lo que eran lo de Macri. Macri, encima de las LEBAC y las LELIQ, montó un mecanismo de destrucción de la Argentina, que además lo terminó de convalidar con el préstamo al Fondo Monetario para asegurarle que pudieran hacer esas ganancias en dólares. Bueno, pero hoy tenés más del doble de LELIQ. Hay que hacer un sistema de préstamo productivo montado en un fideicomiso de las LELIQ, para no tener ninguna cosa rara, ninguna cosa extraña. Eso hay que hacerlo ya, porque no hay tiempo, porque necesitamos el shock distributivo. Amado, con el proyecto que se presentó en el Congreso la semana pasada de crear un fondo especial para pagarle al Fondo Monetario Internacional, ¿eso va en ese sentido? ¿Eso podría ayudar en eso? Sí, pero es la macro. Nosotros decíamos, veníamos reclamando en contra del pacto del fondo, en los términos que Guzmán llevó estos 2 años de negociación. Bueno, ya está. Ahora no podemos decir se acabó la Argentina. Desde este programa, meses antes, veníamos diciendo que lo importante es tener mecanismos concretos para que lo paguen los que se beneficiaron. Y no por una cuestión de odio, enojo, no, porque es de lógica distributiva y es de lógica tributaria. El proyecto que se presentó, que todas las senadoras y senadores del Frente de Todos acompañaron, va en ese sentido. Y va en ese sentido en términos económicos, porque realmente lo van a pagar quienes tengan capacidad contributiva, pero también en términos políticos y en términos simbólicos. ¿Por qué políticos? Porque le da sentido a la palabra unidad. Venimos discutiendo el tema de la unidad en abstracto. Y entonces parece que fuera el enojo de alguien o de otro. Sí, y eso es vaciarlo de política. ¿Va a ordenar el espacio este proyecto? ¿Puede ordenar el espacio? Va a ordenar o no, pero lo que hace es ponerle un sentido político a la palabra unidad. Todos están de acuerdo. Yo pensaba, y me gustaría señalar eso, y a lo mejor haciendo el ejercicio incluso de no nombrar ni a Cambiemos ni al Frente de Todos, sino como una especie de reflexión
básica, ¿no? Digo, porque se habla mucho de, y se sostuvo durante mucho tiempo, que había un partido que se había afanado un PBI, que lo había fugado, que estaba en el ARSAT, en la Patagonia o en algún lugar del mundo. Y por otro lado, teníamos a otro partido que era democrático, rico, no roba porque ya tienen dinero y son serios y coso. Ahora bien, ese partido que se fugó un PBI con una chorra a la cabeza, es el que presenta un proyecto de ley para ir a buscar a evasores, a fugadores y traer lo que se pueda para pagar al FMI. Y tenés al otro partido que es serio, que no roba porque son ricos, defendiendo quejándose evasores, de que no pueden ir a buscar a los evasores. Pero, ¿no te hace ruido? Pero sacando los nombres de los partidos para poder que los argentinos y argentinas empecemos a pensar que hay algunas cosas que sí nos unen y que no puede haber ya grietas. Es una tomada de pelo. ¿Cómo no van a estar de acuerdo de ir a buscar a quien se fugó o evadió plata de todos los argentinos y argentinas que estamos pagando el FMI? Y la contradicción existente de los que sostienen que los principales fugadores son de aquel partido que presentó el proyecto para seguir en Claro, es como yo misma me voy a poner un proyecto de ley para ir a buscar lo que yo me fugué. Yo creo que esas discusiones hay que darlas con sensatez. Pero yo quiero destacar algo. Digo, la continuidad existente entre el gobierno posterior a la dictadura cívico-militar, que fue el que instaló el primer sistema de valorización financiera, y también lo que sucede después de Mauricio Macri. Digo, hay resultados similares. Y me parece que esa similitud hay que ver por qué. Digo, lo que decía Artemio, a ver, del salario se te come un 30% la canasta básica, otro tanto las tarifas y demás. Es básico ver por qué el descontento de la gente. Me parece que va por ahí, porque siempre decimos, bueno, estas discusiones son excesivamente técnicas, cómo llega o no llega la gente. Bueno, acá está el tema, el descontento y esos 4 millones de votos que siempre señala Pedro y que se perdieron en 2021, es porque se le desordenó la vida a la gente. Sí, Nati, pero esto, si se lograra, digo, seguramente no va a tener que ver con que puedan comer mejor o cambiar hoy. Pero sí es una lucha ganada. Vamos a ir por los fugadores y evasores que se pidió esto. Totalmente. Y es moral. Digo, ¿cuál es la similitud que hay entre el 80 y pico y la década de los 80 y ahora? Bueno, justamente, no caigamos en la circunstancia, ahora otro tema, un momento político, ¿no? Donde se había reinstalado idea fundamental. El pacto político y la conservación de la democracia. ¿No está pasando lo mismo ahora? Digo, la recuperación económica y el centralizar la puja distributiva en el salario es central. Hay que simplificar la discusión en ese sentido. Sí, me parece que para, digamos, tirar queroseno al incendio, sería interesante saber que el juez Augusto Fierro de Córdoba tiene a su estudio la cuestión, digamos, de las retenciones y los amparos presentados, que en el caso de que lo resuelva en forma negativa para el gobierno nacional, el gobierno queda literalmente desfinanciado. Sería un golpe de Estado formidable para todo el funcionamiento económico de la República Argentina. Porque no se sancionó el presupuesto. Entonces sería un desastre. Bueno, eso lo venimos alertando desde hace bastante tiempo, esa situación, que es muy compleja y yo creo que parte de la cuestión destituyente desde el punto de vista político se articula a partir de lo que llamamos el campo. Yo creo que hay un sector que está decidido, pero decidido a que no terminemos el mandato en el 23. Yo creo que eso hay que tomarlo, como dice el doctor, hay que tomarlo con mucha seriedad, porque creo que hay un camino hacia ahí que es muy, muy peligroso. Y es muy importante, además, que este proyecto lo militemos. No que quede en un proyecto parlamentario, sino que para darle sentido a la unidad que plantea Amado, lo militemos en la plaza, hagamos juntas firmas, realmente, porque es un proyecto muy importante, porque va a permitir mejorar la situación económica de la Argentina. ¿Por qué? Porque si esa parte va para pagar la deuda, el crecimiento va a ir para mejorarle la calidad de vida a la gente, que es lo que tenemos que plantear nosotros. Y el 25 de mayo, cuando venga el fondo, la Plaza de Mayo tiene que estar llena. Esa es la manera que tenemos para negociar con el fondo, no hay otra. Digo, el diálogo, muchacho, el diálogo es un instrumento, no es un fin de sí mismo. Te podés sentar hasta el día de que quiera con el fondo. Sabiendo, Pedro, que el fondo quiere otro gobierno. El fondo, el campo, Alberto la COPAI quieren otro gobierno. Para el fondo es un obstáculo. Seguro. Totalmente. Es un problema. Por eso que hay que defender tanto la figura del presidente, darle volumen y sostenerlo. Porque efectivamente es una herramienta que hoy disponemos los sectores populares, el ciudadano de a pie, porque no solo el campo, por supuesto, el campo, los sectores que se apropian del nombre del campo.
sectores financieros, sectores mediáticos, sectores judiciales, pero el Fondo Monetario quiere otro gobierno, y lo han dicho con todas las letras. Bueno, el gobierno que justamente le pagó esa cantidad de dólares, ¿no?, para mantenerse, y que así, aún así no logró mantenerse en el poder, el partido ¿no? del fondo, y se votaron a favor, la oposición acompañó. Digo, más obvio no se consigue. Que voten en contra de la Pero vos fíjate, ¿no?, cuando se dice muchas veces, bueno, lo posible o lo no posible. Sí. A partir de este proyecto que se presentó, pasa a ser posible pagarle antes al fondo. Y así se genera lo posible. Lo posible no sale de un repollo. El fondo tendría que estar de acuerdo con este proyecto e impulsarlo, podemos decir. Debiera. Si parte del fondo es pelear contra las guaridas fiscales. De su discurso público al menos. De hecho, uno de los... Es difícil de creerle. Sí. Porque hay países que son importantes accionistas del fondo que tienen paraísos fiscales dentro de sus estados. Claro. Pero ese es el discurso público. Entonces, cuando se dice, bueno, en tal época era más fácil, era más difícil, eso no es una cuestión estática, no es una foto, eso se genera. Entonces, yo creo que llena de unidad, llena de sentido a la palabra unidad. También te diría que a uno le encantaría ver que estos proyectos salen del Ministerio de Economía, porque es el Ministerio de Economía que tendría que estar preocupado por cómo pagarle al fondo. Pero bueno, tenemos una fuerza política que es diversa y que tiene una fortaleza también en el sector legislativo. Entonces, el proyecto surge del legislativo. ¿Qué importa? Es bueno para la comunidad, es bueno para la Argentina. Hay que empujarlo muy fuerte y sacar ese proyecto adelante. Y si eso funciona, quizá te pueda sacar encima al fondo mucho más rápido. Y un tema muy importante, el Ejecutivo debe retirar del Congreso la ley de agroindustria. Porque si se sanciona esa ley, no es que van a aumentar los alimentos, van a volar a la estratosfera. Esa ley es una ley que empuja radicalmente el precio de los alimentos hacia arriba. Bueno, usualmente lo que se ve también es que los acuerdos con el Fondo Monetario son inflacionarios en general. Inflacionarios. Con lo cual, la historia marca eso. La historia marca eso. Con lo cual también hay una Pero además toma un detalle muy importante. El tema de la guerra, todavía no hemos medido exactamente el impacto en la economía. El presidente agrega 10, 12 puntos de inflación atribuible al tema de... Además lo que viene después de esto, vos pensá, ellos son grandes jugadores en trigo, grandes jugadores en maíz. En agroquímicos. Grandes en insumos para agroquímicos. En insumos, en fertilizantes que nosotros le compramos. Girasol, porque ahora Rusia bajó la exportación de girasol. El 80% del aceite de girasol lo producen ellos. O sea que eso va a tener un impacto en el mundo y en nuestra economía que todavía no hemos merituado lo conveniente. A ver, ¿y qué pasa con la izquierda, no? Porque la izquierda tiene una posición y parece que tiene otra ahora. A ver, señor director, si podemos ver las declaraciones de Miriam Bregman. Es evidente que Argentina ya está atada al Fondo Monetario, que tal cual como está, ya no puede pagar. Entonces lo que dice la izquierda es que una vez más no la tiene que pagar el pueblo el ajuste. Yo te hago una pregunta, ¿por qué no la pagan los que la fugaron? ¿Cómo ve en ese sentido este proyecto que se presentó en el Senado de la Nación que pretende ir contra aquellas personas que tienen bienes no declarados en el exterior? Creo que en este caso estamos hablando de una estafa. Ahora, buscar la manera en que se paga... Creo que no es correcto, que lo que hay que buscar es la manera en que se denuncia y se rechaza esa deuda. Insisto, ¿por qué a nadie se le ocurre que la paguen los que se lo fugaron? Si en el exterior hay 600.000 millones de dólares que se fugaron. Bueno, no, puede pasar de todo. A Cristina se le ocurrió y ¿cuál de fue a las buscar. dos? Pero ¿Cuál de las dos, Miriam, te gusta más, no? Yo digo de que la izquierda es el campo nacional y popular. Fuera de eso, no hay izquierda. Hace acordar al debate por la UH, ¿no? También. Que parecía, claro, que supuestamente lo había imaginado otro sector y cuando lo pusimos en concreto, la realidad efectiva, como dice la marcha peronista, parecía que ya había que criticar. ¿Sabés lo que yo siento? Y eso que he votado muchos años a la izquierda y me siento... Vos has sido votante de la izquierda. muy representada, con lo cual me duele mucho. Tu último voto creo que no fue... El último no, obviamente había que sacar... había que sacarse la macridemia de encima. Pero a mí me duele mucho porque siento a veces que se nota que no conlleva ningún costo político para la izquierda, ¿no? Más que estar en contra de, es como... Las críticas de las almas bellas. Claro, y sí, yo también era de las que creo, las que lo dije además, y me hago cargo que no había que pagarle al fondo, después bueno, que si se le pagaba había que hacer ruido en todos los organismos internacionales y patalear y dejar a la vista esta estafa gigantesca
de la mano del FMI, incumpliendo su estatuto, regalándole casi el dinero solamente a Mauricio Macri para que la fugaran. Está todo bien, digo, ahora ya está, hay un arreglo. Bueno, vayamos a buscar a los que se la fugaron para pagarlo. Digo, no puedo entender que vote la izquierda igual que vota Milei o Espert. Me duele muchísimo, no le encuentro otra explicación que ser me opongo a todo porque el costo político no me lo llevo yo. Bueno, vamos a ver además cómo, una cosa cómo no quita avanza la eso, otra, Julián, porque hay que seguir denunciando, hay que seguir reclamando, hay que seguir peleando, pero mientras tanto aparece un mecanismo para que no recaiga sobre el conjunto del pueblo el pago de la deuda. Bueno, hoy a ver, voy a cambiar de tema y después nos metemos nuevamente en este. Hoy me generó mucha sorpresa, creo que al doctor Ubeira y a Natalia seguramente tampoco, esta pericia privada por el caso de los cuadernos, donde el autor de los cuadernos, Centeno, uno intuía que era, claro, que era alguien que obviamente tenía un determinado tipo de disciplina a la hora de la elaboración de los cuadernos, ¿no? Como ustedes saben. Pero claro, hay una pericia que se encarga de parte de la defensa de Armando Lawson, que descubre que en los cuadernos hay 4 letras distintas, que hay 2 autores como mínimo, podría haber más también, pero como mínimo son 2, que hay tachaduras. Vos tenés ahí, Natalia, un liquid paper, es el corrector, bueno, que hay enmiendas de todo tipo. ¿Qué es lo que pasó? Yo creo que es una operación de inteligencia para acabar con Cristina Fernández de Kirchner, y en el medio se cargaron a la burguesía nacional en materia de obra pública para reemplazarla por lo que ellos consideraban que podía ser las empresas norteamericanas. Que un poco fue, digamos, porque hay que hacer un poco de memoria, si no la gente no entiende, esto queda desenganchado. Parece que estuviéramos hablando de unos cuadernos y de unos señores que son malos. No, no es así. O sea, sí son así, pero digamos, los cuadernos es una metáfora prácticamente. O sea, cuando Odebrecht hizo el aeropuerto de Miami, o sea, porque ellos son unos liberales bárbaros, pero resulta que Odebrecht hace el aeropuerto de Miami. Cuando hace el aeropuerto de Miami, y este aeropuerto lo hizo Odebrecht. Vos imaginate lo que debe haber sido para los maravillosos liberales norteamericanos que venga un brasileño o una empresa de alguna manera multinacional brasileña que le venga a hacer un aeropuerto en suelo propio. O sea que claramente dijeron, bueno, parece que la burguesía del patio trasero intenta de alguna manera colocarse en nuestro territorio. Y a partir de allí, bueno, empezó a funcionar esto que nosotros hemos visto. Acá no hay otra cosa que intereses económicos. Finalmente en Brasil pasó lo que pasó. Claramente lo del sufrimiento de Lula, el tema de Dilma Rousseff y lo que pasó acá en la República Argentina. Cada uno utilizando métodos. Allá utilizaron al juez Moro, que era juez y parte como para acabar con Lula. Y acá se inventaron, porque acá, digamos... Y los fiscales también allá en Brasil. Los fiscales también, pero acá somos ubérrimos en materia de capacidades fantásticas. Entonces apareció un hombre que evidentemente debe ser un agente de inteligencia, porque Centeno parece, yo le averigüé la catadura, dice, quiero saber dónde está Centeno, vamos a instalar esta pregunta, me parece... No se sabe dónde está. En Caníbales. No sabemos dónde está, yo nunca lo pude confrontar. Vivimos en un sistema que prácticamente Bonadío lo redujo al siglo XII. O sea, sabemos positivamente que hay unos cuadernos que en principio eran en fotocopias. Y para eso digamos, organizaron una enorme, digamos, una campaña mediática importantísima a través del diario La Nación, que se constituyó en el adalid de acabar con toda la corrupción kirchnerista y todo lo que ello significaba. De la mano de Stornelli y de el juez Bonadío. Y en base a eso, con fotocopias, cualquier estudiante de Derecho, no hace falta ser abogado, sabe positivamente que una fotocopia puede ser un indicio de la comisión de un crimen, pero vos no podés de ninguna manera procesar a nadie si es que de alguna manera el original no está. Claro. Entonces, cuando se dieron cuenta, porque debe haber algún listillo que en el final debe haber dicho, mirá que con la fotocopia no podemos llevar en cana a la gente, resulta que ahora los cuadernos se reatomizaron, porque este señor... Estaban quemados. Estaban quemados y resurgieron como el ave fénix. Pero aparecieron. Y en una oportunidad política muy importante, porque fue antes de las elecciones del 2019. Yo soy un lego en materia de derecho, pero es increíble. No, pero al tercer día resucitó, y en este caso particular no tardó en el tercer día, pero un ratito después. ¿Y dónde apareció? En Vicente López, que está plagado de cámaras, como seguramente acá la amiga conoce, pero en el lugar donde se entregaron los cuadernos verdaderos, allí no había cámaras. Entonces, ahora los van a llevar al TOF 7, que los tienen guardados bajo 7 llaves,
Y ya tenemos la pericia hecha y qué sé yo, y yo la he visto, la ampliada, la verdadera, digamos, y es un escándalo. Es un escándalo porque cuando vos haces la escopométrica y mirás detrás, el nombre de Guarino está tachado y arriba pusieron el de Ubeira. Y Ferreira fue en cana con eso. Pero a ver, yo lo tengo a Carlos Stornelli, si no me equivoco, diciendo que los cuadernos son una muy buena prueba. A ver, señor director. Cautelosos, ¿no? Porque muchas veces aparecen cosas de este tipo, pero que son inventos, son operaciones, son cosas extrañas. Pero esto no, evidentemente no lo era. Una cosa así tan completa, esta bitácora, como dice Diego, yo nunca lo vi y tengo casi 40 años en tribunales, ¿no? Y 25 de fiscal. Bonadío no iba a actuar si no estuviera la prueba consolidada y estuviera muy seguro de lo que hacía. Yo era consciente de eso. Chequeando y comprobando, yo tuve desde el primer momento la certeza de que eso era una prueba importante, una prueba buena. No dudó. No dudé. Había una música en el medio que no sé de dónde salía. ¿Ustedes escuchaban? Además, sí, es buenísimo porque se arrogó también el fiscal Stornelli y, bueno, fundamentalmente Bonadío, la competencia de la causa Cuadernos, porque se le presentaron, si mal no recuerdo, cabos los cuadernos, fue y se los llevó a la fiscalía, o sea... Sí, violaron todas las reglas de juez natural. Juez natural, Forum Shopping, todas las reglas, la vulneración de las garantías constitucionales estuvieron en la causa Bueno, el Cuadernos. juez Bonadío era una violación del juez natural en sí mismo. Absolutamente, digamos, pero ¿no? digo, Stornelli encontró unos cuadernos o cabos, después los encontró también. Es un verdadero escándalo jurídico, pero además esto que es fundamental, porque se habla mucho del relato, el relato kirchnerista. El relato que ellos instalaron en la justicia fue monstruoso y lo hicieron desvirtuando todas las reglas básicas del derecho. Esto que decían, jamás se peritaron esos cuadernos hasta ahora y que se encontraron 1600 alteraciones, como decíamos, comentamos entre nosotros. Si nos descuidamos, encontramos también el libro gordo de Petete adentro de esos cuadernos y con una lupa. Pero, ¿se peritaron los cuadernos originales o todavía no? No están peritados. Es que con estaban quemados. Pero es que con la... No, pues pero ya se desquemaron, sacaron las cenizas de una parrilla y... Pero con el sistema, digamos, hago un aporte técnico. Con el tema, aporte técnico ninguno, quiero decir, lo que me cuentan. O sea, con el sistema digital hoy se puede determinar con bastante precisión, fundamentalmente lo que son los cambios de grafías. O sea, eso es una cosa elemental. Y la segunda es el tema de la sustitución de determinadas palabras por otras, porque aparte son groseras. Entonces, aparte de todo eso, hay tropiezos en el tema de la redacción. O sea, direcciones no también se pueden adjudicar a una sola mano, que es la de Centeno. Ahora, cuando llegue el momento, porque aparte hasta lo de Centeno, y lo quiero decir con bastante prudencia, es llamativo la aparición del defensor oficial. Yo tengo buena opinión del doctor Coleman, pero hasta la aparición del doctor Coleman, o sea, como defensor oficial de Centeno, es llamativa porque Centeno venía con un abogado al que lo dejaron en la puerta y le dijeron, quédate acá, y apareció el defensor oficial. Entonces, digamos, la causa es toda una porquería. O sea, todo es una basura dentro de esa causa. Pero, digamos... Y tuvieron que apurar los cuadernos porque estaban en la causa de los aportantes truchos. Capaz que por eso le salió mal. Pero yo lo que quiero es darle, digamos, a todos, digamos, la mala noticia de que acá va a haber muchos funcionarios que van a ir en cana, que son jueces. Porque en verdad el crimen cometido por el juez Bonadío obviamente no lo va a pagar porque finalmente se fue un poco antes. Yo hubiera deseado una larga vida a Bonadío. Pero Stornelli, la Cámara, o sea, te están diciendo, ¿y el todas las defensas te están diciendo, bueno, el periodista, todo lo que fueron parte de la maniobra. Ahora me vas a tener que explicar concretamente cómo es que esto se armó. Todo el mundo te dice dónde están los cuadernos. A mí no me mostraron los cuadernos de Centeno cuando fui a la declaratoria con Tomás. Pero a ver, ¿por qué el cuaderno tiene la escritura de dos personas y se supone que lo escribió Centeno? Pero que no lo escribió Centeno. Centeno es el jetón que pone la cara ahí, que lo deben haber acomodado bastante bien en guita, para decirle, bueno, vos vas a hacer el pagote de todo esto. Es Centeno, el banderole de... Claro. Pero Centeno como agarrar a... Y digo, hay algo muy importante que parece... Ahora, yo quiero hacer una reflexión sobre el periodista. Un segundo, porque es muy importante y a lo mejor parece muy básico, pero qué indefenso que queda el pueblo.
¿no? No, claro. Qué indefenso que queda cualquier argentino o cualquier argentina de a pie que tiene que ir a la justicia o que mañana tiene algún problema con algún poderoso o poderosa y que acomodan todo y te van a llevar en cana y no, sin poder decir ni mu. Digo, me parece que es gravísimo. Tenemos además de lo que hablábamos al comienzo y de la comida en la mesa de los argentinos y argentinas, me parece que es un desastre total el poder judicial que tenemos hoy. La democracia no puede ser una democracia sin ese poder justo, y lo que estamos asistiendo día a día es en un poder totalmente viciado. No, pero esto es una causa muy particular. No, es una causa muy particular donde a la gente... Pero mañana a mí me puede poner, pero mañana no se de vuelta con Nico. Toda la justicia no es así. Pero Julián... Pero mirá lo que pasó con el DNU de los medios audiovisuales. Exacto. También la justicia para una medida en la cual estaba orientada a defender al pueblo, en la regulación de unos precios. Entonces lo que dice Úrsula cabe para las cuestiones individuales, pero también cabe para las cuestiones colectivas en el país. Sí, aparte hay una cosa que para mí es significativa y con esto termino. El tema de que a los arrepentidos direccionaban todo para declarar en contra de Cristina Fernández. Entonces, la Cámara de Casación convalidó los acuerdos de los arrepentidos cuando la ley específicamente dice concretamente que las personas tienen que ser filmadas con medios técnicos. ¿Para qué? Porque el arrepentido, el día de mañana, el juez que le toque juzgarlo, que a lo mejor lo ve 5 o 6 años después, dice otra cosa, tenga a la mano derecha la filmación y ver qué es lo que dijo este candidato. La Cámara de Casación convalidó en un fallo vergonzoso, con disidencia de la doctora Figueroa, de que claramente las actas no constituyen medios técnicos, porque si no estamos en el Código Hammurabi, también había medios técnicos en el Código Hammurabi. Acá el medio técnico es la grabación física del tipo para poder verlo. Y todo apuntaba específicamente a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, la verdad es que hay un tribunal oral que interviene, que es el Tribunal Oral Federal número 7, está con la causa parada desde hace un rato largo. Me imagino que esto va a ser una medida procesal que de inmediato van a tener que ponerla sobre el tapete, porque vos no podés avanzar en un proceso con medio de prueba si te están diciendo que la base de ese medio de prueba es falsificado. Y el medio de prueba por el cual y aparte, procesaron... yo lo quiero ver a Centeno. ¿Dónde está Centeno? Porque hay que verlo, este tipo. En verdad, nunca lo pudimos confrontar. Nadie puede saber concretamente qué fue lo que declaró, qué marco, a ver, digamos, ¿qué es lo que tenés para declarar, Centeno? ¿Que lo hiciste todo esto? ¿Que escribías cuadernos como si fuera un diario? ¿Cuál era el tema de Centeno? Esto es una operación de inteligencia destinada específicamente para meter gente en cana y para acabar con la burguesía de la República Argentina en materia de obra pública, como no sean los amigos que iba a traer Macri. Ahora, lo del periodista es tremendo. Le hicieron un reportaje, le dieron un premio. Claro, sí, por supuesto. Bueno, ellos se autopremian todo el tiempo. Pero ¿no? ¿con qué cara? No es un premio. A ver, se me caería la cara de vergüenza. Pero el periodista un premio por... A ver, yo soy periodista, alguien me trae una prueba, bueno, digamos, yo no sé si lo que está escrito ahí está bien o está mal, qué sé yo, digo, alguien me dice, mira, esto es una prueba. Ay, Julián. Pero vos tenés un fiscal... Julián, ¿vos tenés un fiscal que te va a recibir en su fiscalía? Probablemente no. Digo, ahí es evidentemente se ve la complicidad y la connivencia que, por otra parte, por lo que decía el Gallego, también fue un plan continental. Veámoslo también, ¿para qué? En el marco general. Pasó en Ecuador pasó exactamente lo mismo. Unos cuadernos, calcado también con otras particularidades en Brasil. Digo, cooptaron cierto sector del poder judicial, que obviamente en connivencia con los servicios de inteligencia, para hacer el trabajo sucio que en la dictadura se hizo a través del terrorismo económico. Perdón, y no olvidemos al embajador de Estados Unidos diciendo que venía Prado, que decía que venía a la República Argentina para darle una mano a la justicia de la República Argentina. O sea, si hubo una comisión brutal de parte de un embajador de meterse en los asuntos internos de un país, fue la del imbécil este que desde allá lo vino... vos imaginate que en Francia o en Alemania un embajador llegara, pero le ponen una estampilla, lo devuelven, pero en 5 minutos. No le dan el placet ni a Pero ¿cómo le van a dar el placet a este tipo? Hay una cuestión de soberanía donde claramente no debiera. Una vergüenza. Entonces, como dice acá mi amigo Peretti, que es una persona de campo y por eso no sabe, estos tipos la vergüenza la encerraron en el closet hace 10.000 años, le da lo mismo. Es así.
Artemio. Cuando aparece un proyecto popular democrático, la justicia muestra su contenido de clase. Pero por supuesto. Exactamente. Podemos dar cuantas vueltas quisiéramos, pero acá lo que se demostró es que la justicia, efectivamente, en Argentina es un partido. Es una justicia de clase. Es un partido. Y cuando aparece un proyecto alternativo, se comporta como lo que es, un aparato represivo del Estado para defender los intereses de los sectores dominantes. Mientras el proyecto alternativo no existió, la justicia era una especie de páramo donde todos dirimían más o menos armoniosamente sus conflictos. Donde aparece pasó en el 55, pasó con la llegada de Néstor, donde hay un proyecto alternativo, el componente de clase de la justicia es inocultable. Y eso es lo que está pasando hoy. Después asumirá la forma de cuaderno, la forma de diversas formas de lawfare que todos ustedes conocen mejor que yo. Bueno, nos quedan algunos minutos de programa. Me parece que es interesante tratar de hacer un enlace entre la cuestión económica, lo que ustedes recién relataban, lo que pasa con la justicia en distintos momentos, algo de lo que decía recién Artemio, que me parece que es fundamental. Que tiene que estar el análisis. Digo, en qué marco uno puede verlo y en todo caso qué tipo de análisis se pueden establecer hacia atrás también, que es lo que conocemos finalmente, lo que terminó pasando. Así que nada, los invito, no sé quién quiere, para ir cerrando un poco este programa. Digo, hay una conexión, uno puede establecer conexión entre cuestiones vinculadas a la economía, lo que estábamos diciendo recién, es decir, el acceso a un salario digno, las herramientas que tiene un gobierno para llevarlo adelante y después todos los bloques de oposición, porque no solamente es la oposición política, decía recién Pedro, bueno, hay un sector del campo que se puso en armas solamente porque hubo un cambio de 2 puntos en las retenciones, que aparte afecta a un sector y otra vez muy está ahí particular. la pata de la justicia, porque va a depender de la justicia si esto se habilita o no se habilita. Digo, siempre está la pata de la justicia, que como decía recién yo, es claramente un partido, el partido judicial y que además conforma el status quo de este país desde que tenemos memoria. Entonces, digo, lo más importante de todo hoy, que nos quema las papas, por decirlo de alguna manera bien de base, es la comida de los argentinos y argentinas, poder llegar a fin de mes, pero digo, también hay que prestarle muchísima atención a lo que es este poder judicial que con 4 monarcas a la cabeza van a terminar decidiendo el futuro de todos los argentinos y argentinas. Pero necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar porque, como decía Artemio, estamos a tiempo. Y hay 23, pero por supuesto que hay 23, pero tenemos que cambiar en forma urgente la distribución del ingreso. El precio de los alimentos debemos controlarlo seriamente y evidentemente tenemos que confrontar con algún sector de la sociedad, no podemos quedar bien con todo el mundo. La tortilla se hace rompiendo huevo, no acariciándolo. ¿Está Sergio Massa en ese 23, Artemio? Lo miro a Artemio porque es el que tiene todos los datos. Digo. Lo tomo. La tortilla estuvo No podemos seguir hablando un poco de la justicia. No, ¿por qué? No, me pregunto, yo quisiera, porque, bueno, sí. no, lo digo para cerrar y porque adhiero a todo lo que dicen mis compañeros y mi compañera. Y hablando de lo que decía, que también adhiero totalmente, Artemio, digo, para modificar el Poder Judicial también hace falta una profunda reforma en las usinas académicas que producen abogados y abogadas. Esta semana hay elecciones en la UBA de estudiantiles y creo que es importante que esta juventud a la que apelamos el domingo pasado y que está muy activa, pueda participar y empezar a diseñar también las currículas universitarias. Así que del lunes 4 de abril al viernes 8 hay elecciones en la UBA. Mi corazón en la Facultad de Derecho, a los compañeros y compañeras de la lista 5, que bueno, van a tener esta perspectiva nacional y popular del derecho. Amado, un minuto. Sí, lo que decías antes, a lo que vos preguntabas, mientras el sistema judicial inventaba teorías para meter gente presa, no dijo nada de los 44.000 millones de dólares de endeudamiento, no dijo nada de las subas de tarifas a lo loco. Y en términos de lo actual, la realidad económica es algo que se construye. El proyecto que enviaron senadoras y senadores es parte de esa construcción. Los fondos para pagarle al fondo pueden obtenerse y entonces cambiar la correlación de fuerza. Y para adelante, el tema de la moratoria jubilatoria es esencial, el tema de redireccionar las LICs es esencial y también hay conflicto con la cuestión del fondo para los medios audiovisuales, para las obras de teatro, etcétera, que quizás, si no se toman medidas, se termine este año y también va no solo en contra de la cultura argentina, sino de una mejor distribución del ingreso entre nuestras trabajadoras y trabajadores. ¿Llegó? Sí, sé que lo que voy a decir va a ser medio disruptivo, pero creo que vale la pena, porque no me lo puedo callar. La verdad es que el 55, digamos, el macrismo yo lo puedo asimilar a algo muy parecido a lo del 55 sin bombas en la Plaza de Mayo.
Pero digamos, esa CONADEP que armaron, digamos, no, esa comisión que armaron en el 55 para perseguir, llevó, por ejemplo, a que el mayor ejecutor de obra pública de la República Argentina, que fue el general Pistarini, terminara en Ushuaia torturado y murió en Ushuaia. Y solamente fue superado por Néstor Kirchner y por Julio De Vido, al cual acaban de condenar el otro día a 4 años de cárcel. Entonces yo lo que noto es como que, digamos, cambiamos de gobierno, pero no cambiamos la matriz. La matriz sigue siendo la misma. Y para poder imponer un plan como fue el que se llevó adelante la República Argentina para entregarla, para saquearla, vos necesitabas del sistema de la justicia para acorralar opositores. Entonces lo que me parece es que hoy estamos viviendo en un país en el cual decimos que gobierna Alberto Fernández, pero los que realmente detentan el poder son los mismos que estaban en el gobierno de Macri. Bueno, les agradezco a todos por haber estado esta noche aquí en Caníbales. ¿Les parece bien? Nos reencontramos el próximo domingo. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos. Bueno, muy bien, último minuto de programa. Saben ustedes la conversación, llamémoslo de esta manera, entre el gobierno y distintos sectores, el sector empresario, el sector también de los sindicatos, va a continuar esta semana. Y en ese contexto, el gobierno va a anunciar 2 planes vinculados obviamente al tema precios, en este caso que se agregan al plan de precios cuidados, que tiene 1.300 productos, y también a los planes que tiene, por ejemplo, vinculados a la cuestión de la carne, ¿no? 7 cortes de carne que están disponibles en los supermercados. Bueno, básicamente en los supermercados también el gobierno trabaja una canasta de 5 frutas y verduras, ¿no? 5 frutas y verduras que tendrían que estar disponibles en todos los supermercados con un determinado precio, ¿no? Llega que de alguna manera forme parte del consenso entre el gobierno y los empresarios. El otro plan que también se va a anunciar es el de 60 productos, un poco a la manera de precios cuidados, pero para lo que se llaman los comercios de cercanía o en los almacenes, que es donde allí adquieren sus productos, su canasta básica, más del 50% de la sociedad, ¿no? En ese punto, este es uno de los planes que se va a anunciar esta semana. El otro, le decía recién, tiene que ver con la canasta de frutas y verduras, muy pequeña, por cierto, pero bueno, es un inicio. Todo esto va a ser anunciado por Roberto Feletti, y en ese contexto también el gobierno, que va a seguir con sus mesas de concertación, tanto con los sindicatos como también con los empresarios. Nosotros nos despedimos, ¿le parece bien? Nos reencontramos mañana con Recalculando a las 23, y si no, el próximo domingo 21:30. Cuídense, chau.